Muy buenas tardes, muchos saludos a todos. Mi nombre es Denis Small. Hoy es el viernes 28 de abril. Esta es la reunión semanal del movimiento larruchista. Y lo interesante es que está por empezar mayo, obviamente, si es el 28 de abril, eso es normal. Y lo interesante de mayo es que después de mayo viene junio. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque en junio hay dos reuniones importantes que nos ayudan a enfocar la situación estratégica. Primero, en los primeros días de junio, va a ser el 2 y el 3 de junio, va a haber una reunión de los cancilleres de los BRICS. Va a ser en Sudáfrica, ellos son los anfitriones este año, tienen la presidencia. La reunión de los cancilleres va a ser en Cape Town, y ya el encargado de los asuntos de los BRICS para Sudáfrica, que se llama Anil Suklal, anunció que el tema central de la discusión como preparativo para la cumbre que se va a realizar en Durban en agosto va a ser la expansión de los BRICS hacia los BRICS aumentados, o sea, el BRICS Plus. Y anunció este señor Suklal que ya han recibido ellos, los sudafricanos, 19 solicitudes de membresía, de volverse miembros de los BRICS, 13 de manera formal, 6 de la manera informal. No dio nombres, ahí tenemos algunos de los nombres conocidos, pero no hay realmente más detalles. Pero claramente esto va a ser una reunión muy importante, especialmente por el hecho de que para la reunión de Durban ya se había anunciado que además de la expansión de los BRICS, uno de los temas centrales a discutir va a ser el tema de la desdolarización y las alternativas en cuanto a una nueva moneda, una nueva forma de tener comercio internacional, inversión internacional. Entonces eso a principios de junio. Lo que también está programado para junio, aunque no tiene fecha, es la reunión de Cancún organizada o convocada por el presidente López Obrador de México, que se había programado para el 6 y 7 de mayo con un tema doble, el de los alimentos, cómo garantizar seguridad alimentaria y nutricional por un lado y cómo combatir la inflación. Y habían tenido una reunión previa por Zoom, creo que fue en abril, y habían programado una reunión en persona en mayo. Eso se pospuso, no dieron razones y tampoco pusieron una fecha exacta en junio para la reunión, pero da la impresión de que eso sí va a avanzar y sí va a ocurrir. Y estas dos reuniones son importantes para enmarcar lo que está ocurriendo estratégicamente y lo que tenemos bajo discusión en estos momentos. Nosotros del Instituto Schiller tenemos una propuesta, obviamente una propuesta general internacional para una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo a nivel internacional, pero también para esa reunión de Cancún y la discusión de los BRICS es la idea de qué es lo que se tiene que hacer para resolver o empezar a resolver el problema de la escasez grave de alimentos, los problemas de la hambruna y pobreza y la cuestión relacionada a la inflación. Y básicamente tenemos y vamos a proponer concretamente un programa de cómo duplicar la producción de alimentos en los países de Iberoamérica, es decir, América Latina y el Caribe, en cuestión de una década. Y voy a hablar un poco más de eso, pero para poder entender cómo es posible y por qué es algo tan central a lo que tenemos que discutir, hace falta dar un paso atrás para tener una visión global de la situación general a nivel internacional en estos momentos. Quizás uno de los acontecimientos más sorprendentes de la semana, inusitado, la gente no se lo esperaba, fue una llamada telefónica entre el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Ucrania, Zelensky. Duró 1 hora, fue por solicitud de Zelensky. Tuvieron una discusión muy productiva según ambas partes y lo que salió de eso es la decisión de China que va a nombrar un embajador
plenipotenciario, un representante especial para viajar pronto a Ucrania y a otros países involucrados, sin mencionar a Rusia, pero se da a entender, y quizás otros países también, para abordar la cuestión de cómo se puede resolver esta crisis, qué se puede hacer para parar la guerra. Ahora, las declaraciones oficiales, tanto del lado de China como del lado de Ucrania, no nos indican mucho, pero lo que sí es muy interesante, porque indica la manera en que lo que está pasando realmente está, ¿cómo decirlo? No sé, las cosas no están en su lugar, es una cosa fuera de serie lo que está ocurriendo. Son tiempos extraordinarios. Es la manera en que lo abordó el Global Times, que es un periódico chino que es semioficial y refleja mucho las ideas del gobierno de China. Ellos dijeron lo siguiente, comentando sobre la llamada telefónica entre Xi Jinping y Zelensky. Dijeron que China está ofreciendo un camino diferente que está repleto de sabiduría oriental. Dice que China ve que la crisis de Ucrania es algo complejo y es una red muy difícil de desenmarañar. Dicen, es posible hacer eso de manera muy lenta, agarrando cada uno de los nudos y resolviendo, desatando los nudos uno por uno, no atando cabos, sino desatando cabos, esa frase mía, no de ellos, pero resolviendo lo de los nudos uno por uno para llegar a un escape integral, al final de cuentas, un escape de la crisis. Y luego siguen, de manera gradual se puede ir descomponiendo las contradicciones complejas de manera paciente y constante para llegar a la médula del problema. Eso requiere una paciencia, sabiduría y perseverancia enorme, dijeron ellos. Dijo, claro, eso es lo que es China, siempre hemos sido así, y dijo que hay un número de voces crecientes dentro de Estados Unidos que están diciendo que el mundo debe escuchar la voz de China. Dice, parece que están surgiendo voces más racionales, y luego dice, en cierto sentido, esta es una ventana de oportunidad para promover una solución política a la crisis de Ucrania. Es importante en este momento aprovechar la oportunidad, acumular las energías necesarias de manera conjunta para abrir la puerta a la paz para toda la comunidad internacional. Y luego dice que la posición de China está cobrando más apoyo cada día y las fuerzas que están insistiendo en la paz y que haya negociaciones están creciendo de manera continua. Entonces, esto refleja un poco la manera en que los chinos lo están contemplando. Ahora, por un lado, no quiero decir que eso ya es la varita mágica y todo queda resuelto, pero tampoco debemos ser cínicos o pesimistas sobre todo esto, porque los chinos ya han demostrado en el marco actual que tienen la capacidad de resolver problemas que parecían insolubles. El tema de Irán y Arabia Saudita, lo que está pasando en Etiopía, también por participación de China y también Rusia en esas situaciones, esto está avanzando. Ahora, claro, hay voces en Ucrania que se oponen mucho a esto. Ya la CCD, los mismos que amenazaron a Helga, al Instituto Schiller y muchas otras personas de que se les tenía que silenciar por terrorismo informativo, la CCD ya dijo que no están de acuerdo con lo que está haciendo China y cuidado, no hay que proceder con eso. Sin embargo, fue el gobierno de Ucrania que inició la llamada. Pero en todo esto hay que tener en cuenta, como indicamos en la invitación a esta reunión, que Zelensky realmente no es el autor de sus propias palabras. Él es un actor barato de segunda, serie B o C, y es el muñeco del ventrílocuo. Y el ventrílocuo está en Londres, política y estratégicamente y financieramente también. Y hay que tener eso claro constantemente. Los rusos están muy claros sobre ese punto. Ellos comentaron sobre el papel del Reino Unido, en particular
en esta cuestión de enviar uranio empobrecido, municiones en uranio empobrecido a Ucrania, y el hecho de que el ministro de las Fuerzas Armadas, James Heapy, le dijo a la Cámara de los Comunes el 18 de abril que sí, claro, enviamos eso, pero nosotros no nos responsabilizamos por limpiar los problemas que eso pueda producir. Dijo, el Reino Unido no tiene ninguna obligación de ayudar a limpiar las municiones de uranio empobrecido disparadas desde los tanques Challenger 2 por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Lo que provocó una respuesta fuerte e inmediata de la embajada rusa en Londres, que suelen hablar sin pelos en la lengua, y dijeron lo siguiente: hacemos un llamado a las autoridades británicas para que no se dejen llevar por esperanzas ilusorias de que podrán salir impunes responsabilizando a las Fuerzas Armadas de Ucrania de la munición tóxica de la que ahora disponen. Y luego una frase sigue que no se aplica nada más a este caso de las municiones. Dijeron, Londres no conseguirá trasladar la culpa de sus crímenes a sus clientes de Kiev. Londres no conseguirá trasladar la culpa de sus crímenes a sus clientes de Kiev. Y esto es muy relevante ante esta situación porque las amenazas en contra de Rusia siguen, a pesar de algunas de las iniciativas importantes de paz. Los rusos siguen con sus advertencias esta semana, desde Patrushev a Peskov. Medvedev sigue haciendo las declaraciones francamente más escalofriantes de todas. Hace un día, 2 días, sacó un video nuevo explicando lo que pasaría con un ataque termonuclear en términos de la onda de shock, en términos de la temperatura, en términos de lo que pasaría. Y dijo, les puedo decir, he estado ahí como presidente, no nos va a temblar la mano cuando tengamos que actuar, porque la existencia misma de Rusia está en entredicho. Y los que en Occidente, dijo, siguen insistiendo que no, nunca lo van a hacer, deben pensar muy a fondo lo que están diciendo, porque la doctrina rusa es muy, pero muy clara. En términos generales, Peskov dijo en un comentario del 24 de abril, la OTAN no es un instrumento de paz, es un instrumento de confrontación, es una máquina de guerra y se ha estado acercando a nuestras fronteras todo este tiempo. Y dijo, no debemos olvidarlo y debemos hablar de ello y no rehuirlo. Entonces hay más declaraciones de los rusos, pero esa es la idea. Eso creo que les da una idea de lo que está pasando. Esa es una parte muy importante del cuadro estratégico, junto con las iniciativas y el potencial que sí existe en torno a lo que está pasando con Xi Jinping. Habrá que ver, pero no lo podemos tomar como un hecho. Ahora, otro cambio estratégico muy importante que está ocurriendo es lo que pasa dentro de los Estados Unidos. Es otro caso donde las cosas nomás no funcionan como funcionaban antes, y en este caso eso es muy positivo. Creo que todos ustedes ya habrán visto y saben del video corto de unos 2-3 minutos de la intervención del miembro de la organización LaRouche, José Vega, en contra, interrumpiendo y causando un caos en una reunión de los principales directores, editores de los diarios Washington Post, New York Times y muchos otros que estaban en una conferencia disque para hablar de la libertad de la prensa y todo lo demás en la Universidad de Columbia. Y en esta ocasión lo que hizo José fue algo diferente a lo que había hecho antes. Empezó con un poco de humor diciendo, ¿Está la reunión donde está Seymour Hersh? Creo que está Seymour Hersh, debería estar Seymour Hersh. Y de ahí en adelante. Véanlo si no lo han visto. Lo que les quiero decir es que ese video de José Vega ya tiene o tenía ayer 15 millones de vistas a nivel internacional. Lo sacaron en español, varias personas, RT y otros, está circulando en varios idiomas y las reacciones que estamos teniendo son bien interesantes, muy positivas. Pero hay un factor aquí. ¿Cómo es posible que
una intervención de esas, donde alguien tiene los pantalones y también la inteligencia para, de manera muy, muy eficaz, atacar a los medios de comunicación y las instituciones del Estado. ¿Cómo es que eso corre como pólvora? ¿Cómo es posible que eso ocurra? ¿Qué está pasando dentro de Estados Unidos en particular para que eso ocurra? Porque las reacciones que está teniendo José, y lo han entrevistado una veintena de medios a estas alturas, es que la gente está asombrada y maravillada que alguien se está poniendo de pie para atacar a esta gente y decirles lo que está pasando. Y no ser serviles. Entonces, es un fenómeno muy interesante porque en la población hay un odio y están esperando que alguien diga algo. Ahora, el mismo proceso está ocurriendo en otro fenómeno en Estados Unidos que no tiene que ver directamente con LaRouche y el Instituto Schiller, y es lo que pasó con el comentarista de televisión Tucker Carlson de Fox TV, que es era el programa más visto en la televisión de Estados Unidos. Tenía constantemente unos 3 millones o más de personas que sintonizaban con eso. Cada vez que hablaba Tucker Carlson, era y es una voz disidente en Estados Unidos, vinculado a Fox TV, estaba vinculada a Fox TV, la gente de Trump, con una posición excelente en contra de la guerra, atacando a los nazis de Ucrania, diciendo que es una locura tener una guerra con Rusia. Previamente había tenido una posición mala respecto al tema de China, pero últimamente había cambiado un poco en ese sentido. Pero era una voz de oposición muy importante en Fox TV y lo sacaron fulminantemente, sin decirle de antemano, supuestamente por lo que fue un pleito judicial, una demanda. No se sabe exactamente por qué, inventaron razones, pero claramente querían sacarlo del juego justo en el momento en que empieza la campaña electoral presidencial en Estados Unidos, donde Biden anuncia su candidatura, hablando de muñecos de los ventrílocos, y Trump es el que ha anunciado su campaña y tiene la delantera en este momento bastante clara en el Partido Republicano. Ahora, gente como Tucker Carlson es gente que está diciendo cosas que rompe el juego. Lo interesante aquí es que Tucker Carlson empezó a presentar su programa por cuenta propia, por Twitter y YouTube y todo lo demás, exactamente la misma hora en que lo presentaba en Fox TV, compitiendo con la nueva persona que estaba ahí, y tuvo, en el momento en que lo estaba transmitiendo, 19 millones de vistas, y en cuestión de 24 horas eso subió a 64 millones. Ahora, esto es un fenómeno social, esto es un fenómeno político que está ocurriendo. Y la cuestión aquí es qué está pasando, por qué las cosas no están funcionando como antes, qué está ocurriendo. Y uno se acuerda muy correctamente de lo que pasó con Hamlet en, en la obra de Shakespeare, cuando al principio de la obra se le aparece el fantasma de su padre, también llamado Hamlet, que había asesinado su tío que se casó con su mamá. Y lo que dice Hamlet es, después de ver esto, asustado y todo lo demás, dice, así preguntándose un poco, ¿qué es lo que está pasando? Dijo, el tiempo está fuera de quicio. Y luego dice, oh, suerte maldita que ha querido que yo nazca para recomponerlo. Y claro, termina no recomponiéndolo. En inglés, para los que entienden inglés, es una frase muy corta, muy famosa de Hamlet. Él dice, the time is out of joint. Oh, cursed spite, that ever I was born to set it right. Y sí, suerte maldita, y él no hace nada, y el mundo termina habiendo pasado por este periodo donde las cosas no encajaban, no funcionaban, todo estaba fuera de quicio, porque no actuó Hamlet,
Actuó simplemente como un existencialista comentando sobre su propio ombligo la mayoría de la obra y como representación de lo que estaba pasando en la sociedad de Dinamarca, pues terminó Dinamarca como terminó. Es decir, Hamlet no trabajó con el Instituto Schiller en su momento, no actuó. Ahora, LaRouche comentó sobre todo esto. Comentó sobre el proceso que estamos viviendo ahora en Estados Unidos y a nivel internacional. Y lo hizo en el año 2009 en el Foro Mundial de Rodas, Grecia, cuando había mucho fermento, manifestaciones en las calles y demás en contra de la presidencia de Obama. Y LaRouche dijo lo siguiente, dijo, tenemos una verdadera huelga de masas del tipo descrito por Rosa Luxemburgo. Dijo, no una huelga general, sino una huelga de masas, un fenómeno de huelga de masas en el que la mayoría de la población estadounidense, que es representativa, salió a la calle y rehusó hacerle caso a sus propios miembros del Congreso. Los ha condenado y ha dicho, ustedes, miembros del Congreso, cállense. Nosotros queremos hablarles y decirles lo que tienen que hacer ahora. LaRouche dijo, esa es una huelga de masas, tal y como sucedió en Alemania Oriental en 1989, una huelga de masas de la población que se yergue hombro con hombro en contra de la autoridad y dice, tú cállate, nosotros somos el pueblo. Wir sind das Volk, nosotros somos el pueblo. Y eso es lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos. Cierra comillas, dijo LaRouche en el 2009. Ahora, claro, ese momento pasó. No tenemos el mismo nivel todavía de manifestaciones callejeras, pero lo que estamos viendo es un tipo de fermento y de odio y rechazo a las instituciones existentes, que es lo que está asomando la cabeza con José Vega y con el caso Tucker Carlson. Y es muy importante no exagerar la importancia que tiene en este momento, pero sí reconocer la importancia que esto tiene como dinámica, porque todo depende de eso, todo depende de intervenir en eso. Y depende de poder responder a la pregunta clave. Muy bien, si la gente está diciendo, tú cállate, escúchame a mí, a los congresistas, la cuestión es, ¿qué le van a decir al congresista? ¿Qué hay que hacer? Una cosa es callarles, una cosa es decirles, ¿saben qué? Ustedes no me representan, y metafóricamente todas las instituciones, pero ¿qué les dicen? ¿Cuál es el contenido? Y para eso necesariamente tenemos que entender que estamos en una plena crisis de desintegración del sistema financiero internacional. Esto no se ha calmado desde la crisis de marzo de Silicon Valley Bank y luego Credit Suisse. Esta semana entró en crisis total el First Republic Bank, el banco First Republic también de California. Nadie lo quiere rescatar. El gobierno quiere que los bancos grandes entren de nuevo para rescatarlo. Ellos no quieren. Tienen las mismas opciones malas que tenían con Silicon Valley Bank, que es pedirle a los grandes bancos que lo compren. Es pura basura y lo saben y no se quieren tragar esa basura. Vean el problema que está teniendo UBS con Credit Suisse en ese sentido. Opción número uno, opción mala. Opción número dos, también muy mala, es que la FDIC entre como garantía del gobierno, no nada más de los depósitos hasta $250,000, que es lo que dicen las reglas del FDIC, sino todo lo que esté ahí se garantiza por parte del gobierno, lo que hicieron en el caso de Silicon Valley Bank. Y es lo que se hizo en el 2008. No resulta muy bien eso tampoco. La tercera opción es decir, bueno, que se vayan al infierno, que se hundan. Pero claro, el problema ahí es el contagio y el hecho que esos bancos y los bancos grandes que están también metidos en eso, están repletos de derivados financieros por cantidades que suman hasta 2,000 billones de dólares. Entonces, tampoco es una buena opción. No hay buena opción dentro del sistema. Y por eso las únicas alternativas están fuera, como lo está descubriendo Argentina, que a pesar de que firmó un acuerdo con el Fondo Monetario y dio su brazo a torcer en eso, también acaban de
están jalando en la otra dirección con China, que les ofreció swaps, permutas, y pagar en yuanes, y lo están usando por una cantidad que es de casi $1,000 millones. Eso es bastante, cuando uno está bajo presión del Fondo Monetario Internacional. Y es una indicación de lo que se viene, de las opciones para un sistema nuevo y diferente. Ahora, todo esto tiene que ver con Cancún y con la discusión de qué se puede hacer para parar el hambre, producir más alimentos, garantizar el sector agropecuario y eliminar la inflación. El hecho es que hay una sola solución a los dos problemas de seguridad alimentaria e inflación. Y pasa por la reorganización por bancarrota del sistema financiero, como lo hemos indicado. Eso requiere en el sector agropecuario garantizar precios de garantía por parte del gobierno para poner un piso debajo de lo que es la entrada de ingresos de los agricultores para que puedan ganar, para que no pierdan dinero cada vez que producen alimentos. Esta es una vieja política dirigista, proteccionista, tipo Hamilton, muy necesario. Pero lo más importante de todo es que hay que aumentar drásticamente la producción de alimentos a nivel internacional. Y en el caso de los países latinoamericanos, la propuesta del Instituto Schiller, y para esto voy a compartir pantalla con ustedes, para que vean la propuesta que hace tiempo presentamos nosotros, pero ahora actualizada, de cómo se puede duplicar la producción de alimentos en los países de Latinoamérica y el Caribe. El mapa es de Sudamérica nada más, pero igual se aplica también a la situación de México. Básicamente lo que hace falta, hay dos grandes regiones con un potencial agropecuario enorme en el continente. El primero son los llanos orientales, los llanos colombo-venezolanos, que abarcan una superficie total de unos 50 millones de hectáreas. Eso es más o menos 27% del territorio nacional de Colombia, una parte equivalente más o menos, un poco más del territorio de Venezuela. Es un área que tiene un potencial agropecuario, entre otras cosas, porque están los ríos, el Meta y el Guaviare. La tierra es potencialmente fértil, tiene un problema de acidez, pero eso se puede resolver de la misma manera en que esto se resolvió en estados de Estados Unidos, con ahora mucha producción agropecuaria, como Nebraska, Kansas y Iowa. Menciono esos tres porque los tres juntos tienen el tamaño aproximado de los llanos colombo-venezolanos, y el problema de la acidez se resuelve con aproximadamente entre 3 y 5 toneladas de limo aplicado por hectárea, muy factible. Pero el gran problema de la región es que casi no tiene carreteras y no tiene ferrocarril. Y lo que hace falta es el programa chino de la Franja y la Ruta, de la construcción de ferrocarriles de alta velocidad para transporte de carga y también pasajeros en todo el continente, en particular las dos o tres alternativas para conectar el Pacífico con el Atlántico, de Sao Paulo a varios puertos de Lima, varios puertos de Perú posibles, y también cruzando Argentina a Chile, incluyendo casi todos los países del continente, y además rutas, como hemos diseñado en el Instituto Schiller, que abrirían todo el continente a la expansión industrial, tecnológica y en este caso de la producción de alimentos. Todo esto se puede lograr en cuestión de 10 años. La otra región enorme con más potencial todavía es el Cerrado brasileño, donde ahora se produce una cantidad importante de soja, pero igual es 24% del territorio nacional de Brasil. Ahí podría haber un aumento del área cultivada de 50 millones de hectáreas. En el caso de los llanos colombo-venezolanos, 15 millones de hectáreas. En el Cerrado están los ríos Araguaia, Tocantins, que llevan al Amazonas, son afluentes del Amazonas. Está el Paraná,
que desemboca hacia el sur en el Río de la Plata, y está el San Francisco, el Sao Francisco, que desemboca en el Atlántico, y por lo tanto también hay mucha irrigación posible, requiere infraestructura, requiere desarrollo, requiere industrialización. Es una región extremadamente fértil, potencialmente pueden haber de 2 a 3 cosechas al año, pero se tiene que hacer ahí lo que ha ocurrido en Estados Unidos, lo que ha ocurrido en Israel, lo que ha ocurrido en Japón, lo que ha ocurrido en otros lados o en Alemania, donde se tecnifica al campo con infraestructura, con fertilizantes, con pesticidas, con irrigación, con ciencia agropecuaria. Como dice mi amigo Bob Baker, hay que volver a meterle la cultura a la agricultura, la cultura de la ciencia y la cultura de la cultura clásica. Ahora, en términos aproximados, y esto es lo que indicamos aquí en este mapa, los detalles se tienen que ir viendo y estudiando, y esta es nuestra propuesta para la reunión de Cancún y para las autoridades de los diferentes países, es que la producción de cereales en millones de toneladas, que ahora suma aproximadamente 278 millones de toneladas de todos los cereales, especialmente estamos hablando de trigo, arroz y maíz, pero otros también. Estas son cifras oficiales de la FAO del 2021, pero más o menos se aplican. Hemos calculado que podemos aumentar la producción de lo que existe ahora en los llanos, en los 15 millones de hectáreas nuevas que se pueden cultivar, puede producir 60 millones de toneladas de cereales o granos. En el cerrado, un aumento de 50 millones de hectáreas, 210. Y luego en el caso de México, que es un tema aparte, no está incluido en este mapa, pero las grandes obras que se habían proyectado desde tiempo atrás, el Plino, el plan hidráulico del noroeste, y el Ligón, el plan hidráulico del Golfo de México, 2 proyectos excelentes, y el programa del Nahuapa ampliado, que viene desde los 60 de traer agua de Alaska y Canadá, bajarla por Estados Unidos y pasando a México. Con esto se puede ampliar la frontera de producción en 5 millones de hectáreas, una producción de 20 millones de toneladas adicionales, un aumento de la producción total de aproximadamente 290 millones de toneladas, duplicar la producción actual. Pero se requiere empezar ya uniéndonos a la franja y la ruta, trabajando como BRICS Plus, llevar este programa a la reunión de los presidentes y que actúen como presidentes, como representantes de sus naciones, dejando a un lado las diferencias ideológicas. Esas se resuelven sobre el camino del interés común de resolver el problema de hambre y de destrucción del sistema financiero internacional que está ocurriendo en base a esta propuesta programática del Instituto Schiller. Y creo que esto indica la dirección en que pensamos llevar adelante el trabajo organizativo en las próximas 4 a 6 semanas.